¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas poderosas en la Biblia ayunaron? ¿O por qué Jesús, siendo perfecto, necesitó ayunar 40 días en el desierto? ¿Y si te dijera que el ayuno podría ser la clave para desbloquear bendiciones extraordinarias en tu vida? Al final de este video, no solo entenderás por qué el ayuno es tan enfatizado en las Escrituras, sino que también descubrirás cómo aplicarlo de manera práctica y poderosa en tu propia vida, abriendo las puertas para un nuevo nivel de intimidad con el Creador y logros personales. Los orígenes del ayuno en la Biblia. El ayuno es una práctica antigua, mencionada desde los primeros libros de la Biblia. Su presencia constante en las Escrituras sugiere una importancia fundamental en la vida espiritual del pueblo de Dios. Pero, ¿de dónde surgió esta práctica? Aunque no hay un mandamiento oficial para ayunar en la ley de Moisés, encontramos ejemplos de ayuno desde el inicio de la historia bíblica. Moisés, por ejemplo, ayunó por 40 días y 40 noches en el monte Sinaí mientras recibía los 10 mandamientos. Éxodo 34, 28. Este periodo prolongado sin comida ni agua fue un momento de intensa comunión con Dios, resultando en la entrega de la ley que guiaría al pueblo de Israel. El ayuno también aparece en momentos cruciales de la historia de Israel. Cuando los israelitas enfrentaban amenazas de enemigos, frecuentemente se reunían para ayunar y buscar la orientación y protección divina. Un ejemplo notable se encuentra en 2 de Crónicas 20, donde el rey Josafat proclamó un ayuno en todo el país ante la amenaza de una invasión. El resultado fue una victoria milagrosa sin que el pueblo necesitara luchar. En el libro de Esther vemos otro ejemplo poderoso. Ante la amenaza de genocidio contra los judíos, Esther pide que todo su pueblo ayune por 3 días antes de que ella se presente ante el rey para interceder. Esther 4, 16. Este ayuno colectivo precedió una de las mayores liberaciones registradas en la historia de Israel. Estos ejemplos muestran que, desde el inicio, el ayuno estaba ligado a momentos de búsqueda intensa de Dios, ya sea para recibir revelación, pedir protección o buscar liberación. Era una forma de demostrar humildad ante el Señor y reconocer la total dependencia de Él. A medida que avanzamos en la historia bíblica, vemos que el ayuno se convierte en una práctica más regular e institucionalizada. En el día de la expiación, Yom Kippur, por ejemplo, todo el pueblo era llamado a afligir sus almas, lo que incluía el ayuno. Levítico 16, 29 a 31. Este día anual de arrepentimiento y purificación involucraba abstinencia de alimentos como parte integral del proceso de buscar el perdón divino. El propósito espiritual del ayuno. El ayuno, desde la perspectiva bíblica, va mucho más allá de la simple abstinencia de alimentos. Es un acto profundamente espiritual, con propósitos que trascienden lo físico y alcanzan el núcleo de la relación entre el ser humano y Dios. Uno de los principales propósitos del ayuno es la humillación del ser ante el Creador. Al renunciar voluntariamente al alimento, reconocemos nuestra total dependencia de Dios, no solo para el sustento físico, sino para toda provisión en nuestras vidas. El profeta Daniel, por ejemplo, buscó al Señor con oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9, 3. Demostrando profunda humildad y contrición. El ayuno también sirve como una forma de intensificar nuestras oraciones y súplicas. No es que el acto en sí haga nuestras oraciones más poderosas, sino que la disciplina y el enfoque que el ayuno proporciona pueden llevar a una conexión más profunda con Dios. En Hechos 13, 2 a 3, vemos a la iglesia de Antioquía ayunando y orando antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, buscando dirección divina para esta importante decisión. El ayuno se asocia frecuentemente con el arrepentimiento en la Biblia. El profeta Joel llamó al pueblo a santificar un ayuno como parte de su regreso al Señor. Joel 2, 12 a 13. Este acto de negarse a uno mismo sirve como una expresión tangible de arrepentimiento y deseo de cambio. El ayuno también puede ser una forma de preparación para recibir revelación divina.
Moisés ayunó antes de recibir los 10 mandamientos, y Daniel ayunó antes de recibir visiones proféticas. Daniel 10. Esta práctica ayuda a agudizar nuestra sensibilidad espiritual y nos prepara para escuchar la voz de Dios. Es importante notar, sin embargo, que el ayuno no es una forma de manipular a Dios o forzarlo a cumplir nuestros deseos. Jesús criticó a aquellos que ayunaban para ser vistos por los hombres, Mateo 6, 16 a 18, enfatizando que el verdadero ayuno debe hacerse en secreto, con el corazón enfocado en Dios. El propósito último del ayuno es acercarnos a Dios, profundizar nuestra relación con Él y alinearnos con su voluntad. Es una forma de decir no a los deseos de la carne para decir sí a los deseos del Espíritu. Como escribe Pablo en 1 Corintios 9, 27, más bien, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. Ayuno en la vida de Jesús. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios encarnado, podría haber prescindido fácilmente de la práctica del ayuno. Sin embargo, Él no solo ayunó, sino que también enseñó sobre el ayuno, demostrando su importancia continua en la vida del creyente. El ejemplo más notable del ayuno de Jesús se encuentra al inicio de su ministerio público. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Mateo 4, 1 a 2. Este periodo intenso de ayuno precedió sus tentaciones por el diablo y el inicio de su ministerio terrenal. El ayuno de Jesús en el desierto no fue solo una demostración de autodisciplina, sino un tiempo de intensa comunión con el Padre y preparación espiritual para la misión que estaba por venir. Es significativo que fue después de este periodo de ayuno que Jesús enfrentó y venció las tentaciones del diablo, usando la palabra de Dios como su arma. Además de su propio ejemplo, Jesús también enseñó sobre el ayuno. En el Sermón del Monte, instruyó a sus seguidores sobre la manera correcta de ayunar. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido toda su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente a los demás que ayunas, sino solo a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 16 a 18. En estas palabras, Jesús no cuestiona si sus seguidores ayunarán, sino que asume que lo harán, diciendo cuando ayunen. Él enfatiza la importancia de la motivación correcta en el ayuno, no para impresionar a los demás, sino para buscar sinceramente a Dios. En otra ocasión, cuando se le preguntó por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió: ¿pueden los invitados del novio ayunar mientras él está con ellos? No pueden, mientras lo tienen consigo, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. En esos días ayunarán. Marcos 2, 19 a 20. Aquí, Jesús no solo valida la práctica del ayuno, sino que también profetiza que sus seguidores ayunarán después de su partida. Jesús no presenta el ayuno como una obligación legalista, sino como una expresión voluntaria de devoción y búsqueda de Dios. Criticó a los fariseos, que ayunaban por ostentación, pero elogió el ayuno sincero y discreto. El ejemplo y las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno nos muestran que esta práctica sigue siendo relevante y poderosa en la era de la gracia. No es una forma de ganar favores de Dios, sino una manera de acercarnos a Dios, prepararnos espiritualmente y fortalecer nuestra fe. El poder del ayuno en la vida de los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, vemos que la práctica del ayuno continúa en la vida de la Iglesia primitiva, especialmente en la vida de los apóstoles. El libro de Hechos nos proporciona varios ejemplos de cómo el ayuno era una parte integral de la vida y el ministerio de los primeros cristianos. Uno de los ejemplos más notables se encuentra en Hechos 13, 1 a 3. La iglesia en Antioquía estaba adorando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo habló, pidiendo que separaran a Pablo y Bernabé para la obra misionera.
En respuesta, la Iglesia ayunó y oró nuevamente antes de imponer las manos sobre ellos y enviarlos. Este evento marcó el inicio del primer viaje misionero de Pablo, un momento crucial en la expansión del Evangelio hacia el mundo gentil. Este incidente nos muestra cómo el ayuno estaba íntimamente ligado a la búsqueda de dirección divina y la toma de decisiones importantes en la Iglesia primitiva. El ayuno creaba un ambiente de sensibilidad espiritual, donde la voz de Dios podía ser escuchada con mayor claridad. Pablo, en particular, parece haber incorporado el ayuno como una práctica regular en su ministerio. En 2 de Corintios 11, 27, al enumerar las dificultades que enfrentó por causa del Evangelio, menciona hambre y sed, muchos ayunos. Esto sugiere que el ayuno era una parte constante de su vida, no solo en momentos de crisis, sino como una disciplina espiritual continua. El apóstol también habla sobre el ayuno en sus cartas, aunque no siempre directamente. En 1 de Corintios 7, 5, por ejemplo, aconseja a las parejas a no privarse el uno del otro, excepto por mutuo consentimiento y por un tiempo, con el fin de dedicarse a la oración. Algunos estudiosos interpretan esto como una referencia al ayuno conyugal temporal para fines espirituales. Pedro, otro apóstol prominente, también habría practicado el ayuno regularmente, siguiendo el ejemplo de Jesús. Aunque no tenemos referencias directas al ayuno de Pedro en Hechos o en sus epístolas, es razonable suponer que continuó esta práctica judía, ahora con un nuevo entendimiento a la luz del Evangelio. El ayuno en la Iglesia primitiva no era visto como una obligación legalista, sino como una expresión de devoción y una herramienta para buscar a Dios más intensamente. Se practicaba tanto individualmente como en comunidad, frecuentemente asociado con la oración y la adoración. En Hechos 14, 23, vemos a Pablo y Bernabé ayunando y orando al nombrar ancianos en las iglesias que habían fundado. Esto demuestra cómo el ayuno era visto como una preparación importante para decisiones de liderazgo y para buscar la bendición de Dios sobre nuevos líderes. El ayuno también parece haber sido una respuesta natural en tiempos de persecución y dificultad. Aunque no se menciona explícitamente, podemos imaginar que muchos cristianos primitivos recurrían al ayuno mientras enfrentaban oposición y sufrimiento por su fe. Tipos de ayuno en la Biblia. El ayuno completo es el tipo más radical mencionado en las Escrituras. Involucra abstenerse tanto de comida como de agua por un período. Moisés practicó este tipo de ayuno durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, Éxodo 34, 28. Y Esther pidió que los judíos en Susa hicieran lo mismo por 3 días antes de que ella se presentara ante el rey. Esther 4, 16. Es importante notar que ayunos completos por períodos prolongados son extremadamente peligrosos sin supervisión médica y no deben ser intentados sin orientación adecuada. El ayuno parcial es más común e involucra abstenerse de ciertos tipos de alimentos o comidas. Daniel, por ejemplo, practicó un ayuno en el que se abstuvo de manjares, vino y carne por 3 semanas. Daniel 10, 3. Este tipo de ayuno puede ser adaptado a las necesidades y circunstancias individuales, como abstenerse de ciertos alimentos o limitarse a una dieta simple por un período. El ayuno intermitente, aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, puede inferirse de ciertas prácticas. Por ejemplo, algunos judíos practicaban ayunos regulares 2 veces por semana, Lucas 18, 12. Este tipo de ayuno involucra periodos regulares de abstinencia de alimentos, como saltarse una comida al día o ayunar en días específicos de la semana. El ayuno colectivo se menciona frecuentemente en la Biblia, especialmente en tiempos de crisis nacional o búsqueda de avivamiento. El rey Josafat proclamó un ayuno para todo Judá ante una amenaza de invasión, 2 de Crónicas 23, y el profeta Joel llamó al pueblo a santificar un ayuno como parte del arrepentimiento nacional, Joel 1, 14. También hay menciones de ayunos estacionales o anuales. El día de la expiación,
Yom Kippur, era un día anual de ayuno para todo el pueblo de Israel. Levítico 16, 29 a 31. Después del exilio, otros ayunos anuales fueron establecidos para conmemorar eventos significativos en la historia de Israel. Zacarías 8, 19. El ayuno de Daniel, mencionado anteriormente, se ha vuelto popular entre muchos cristianos modernos. Se basa en la experiencia de Daniel al abstenerse de ciertos alimentos por un período, generalmente enfocándose en una dieta a base de vegetales y agua. La Biblia también menciona ayunos con propósitos particulares. Por ejemplo, ayuno para buscar dirección divina, Hechos 13, 2 a 3, para expresar arrepentimiento, Jonás 3, 5 a 10, o como parte del proceso de sanidad y liberación, Marcos 9, 29 en algunas traducciones. Aunque la Biblia presenta varios tipos de ayuno, no prescribe un método único o correcto para todos los creyentes. El tipo y la duración del ayuno pueden variar dependiendo de las circunstancias individuales, la condición física y la orientación del Espíritu Santo. Los efectos espirituales del ayuno. El ayuno, cuando se practica con el corazón correcto, puede tener efectos espirituales profundos en la vida del creyente. La Biblia nos muestra varios ejemplos de estos efectos, que van más allá de la simple privación física. Uno de los principales efectos espirituales del ayuno es el aumento de la sensibilidad a la voz de Dios. Al alejarnos de las distracciones del mundo físico, incluyendo la comida, podemos agudizar nuestra percepción espiritual. El profeta Elías, después de ayunar por 40 días, fue capaz de escuchar la voz suave y delicada de Dios. Primera de Reyes 19, 8 a 12. El ayuno también puede llevar a un arrepentimiento más profundo y a una purificación espiritual. Cuando los ninivitas ayunaron en respuesta a la predicación de Jonás, Dios vio su arrepentimiento y desvió el juicio que estaba por caer sobre ellos. Jonás 3, 5 a 10. El ayuno nos ayuda a reconocer nuestra propia debilidad y dependencia de Dios, llevándonos a una actitud de humildad y contrición. Otro efecto poderoso del ayuno es el fortalecimiento contra las tentaciones. Jesús, después de ayunar por 40 días, fue capaz de resistir las tentaciones del diablo en el desierto. Mateo 4, 1 a 11. El ayuno nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad y a someternos más completamente a la voluntad de Dios. El ayuno también puede intensificar nuestras oraciones e intercesiones. Ana, la profetisa, nunca salía del templo, sino que adoraba noche y día, ayunando y orando. Lucas 2:37. Su dedicación al ayuno y la oración la preparó para reconocer al Mesías cuando fue presentado en el templo como un bebé. El ayuno puede llevarnos a una mayor claridad y dirección espiritual. Vemos esto en la vida de Pablo y Bernabé, quienes recibieron dirección clara del Espíritu Santo mientras ayunaban y adoraban con la iglesia en Antioquía. Hechos 13, 2 a 3. El ayuno también puede ser un catalizador para el avivamiento y la renovación espiritual. Nehemías ayunó al escuchar sobre la situación de Jerusalén, lo que lo llevó a liderar un gran movimiento de restauración. Nehemías 1:4. Sin embargo, estos efectos espirituales no son automáticos ni garantizados simplemente por el acto de ayunar. Jesús advirtió contra el ayuno hipócrita, practicado solo para impresionar a los demás. Mateo 6, 16 a 18. El verdadero poder espiritual del ayuno viene cuando se practica con un corazón sincero, buscando genuinamente a Dios. Ayuno y oración, una combinación poderosa. Un ejemplo notable se encuentra en el libro de Esdras. Cuando Esdras estaba a punto de liderar a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén, proclamó un ayuno para que pudieran humillarnos ante nuestro Dios y pedirle un viaje seguro para nosotros y nuestros hijos. Esdras 8, 21. Este ayuno colectivo, combinado con oración fervorosa, resultó en un viaje seguro y en la protección divina. Daniel, conocido por su vida de oración, también combinaba regularmente el ayuno con sus intercesiones. En el capítulo 9 de su libro, vemos a Daniel buscando al Señor en oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9,
3. Esta búsqueda intensa resultó en una visión profética significativa sobre el futuro de Israel. En el Nuevo Testamento, vemos a la Iglesia primitiva practicando el ayuno y la oración juntos en momentos cruciales. En Hechos 13, 3, antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, la Iglesia en Antioquía ayunó y oró. Les impusieron las manos y los enviaron. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de esta combinación. En Marcos 9, 29, después de que sus discípulos no pudieron expulsar un demonio, Jesús dijo: «Esta clase solo sale con oración y ayuno». La palabra ayuno está presente en algunos manuscritos antiguos. La combinación de ayuno y oración sirve para intensificar nuestra búsqueda de Dios. El ayuno nos ayuda a enfocar, eliminando distracciones y demostrando nuestra seriedad en buscar al Señor. La oración, por su parte, es el medio por el cual expresamos nuestro corazón a Dios y escuchamos su voz. Juntos, el ayuno y la oración crean un ambiente espiritual propicio para el mover de Dios. Demuestran nuestra dependencia total de Dios, nuestra disposición a sacrificar conforts físicos por ganancias espirituales y nuestra urgencia en buscar el rostro del Señor. Ayuno como acto de adoración. El día de la expiación, Yom Kippur, el día más santo del calendario judío, involucraba un ayuno nacional, Levítico 16, 29 a 31. Este ayuno anual era una forma en que el pueblo se humillaba ante Dios, reconociendo su total dependencia de Él para el perdón y la purificación. En el Nuevo Testamento, Ana, la profetisa, es descrita como alguien que nunca salía del templo, sino que adoraba noche y día, ayunando y orando. Lucas 2, 37. Para Ana, el ayuno era una expresión continua de su devoción a Dios, una parte integral de su vida de adoración. El ayuno como adoración no se trata solo de abstenerse de comida, sino de dedicar ese tiempo y energía para buscar a Dios más intensamente. Es una forma de decirle a Dios: «Tú eres más importante para mí que el alimento físico. Anhelo por ti más de lo que anhelo por la comida». Este concepto se expresa bellamente en el Salmo 42, 1 a 2. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El ayuno puede ser una expresión física de esta sed espiritual por Dios. El ayuno en sí no es lo que agrada a Dios, sino el corazón detrás de él. Isaías 58 ofrece una fuerte reprensión a aquellos que ayunan con motivos incorrectos o que practican la injusticia mientras ayunan. El verdadero ayuno que agrada a Dios es el que lleva a la justicia, la compasión y la humildad. Cuando practicamos el ayuno como un acto de adoración, estamos declarando que Dios es nuestra prioridad máxima. Estamos eligiendo conscientemente dejar de lado algo que es necesario y placentero, comida, para concentrarnos en alguien que es aún más necesario e infinitamente más satisfactorio, Dios mismo. Ayuno y liberación espiritual. En Marcos 9, los discípulos no pudieron expulsar un demonio de un niño. Cuando preguntan a Jesús por qué fallaron, Él responde: «Esta clase solo sale con oración y ayuno». Marcos 9, 29. La palabra ayuno está presente en algunos manuscritos antiguos. Esto sugiere que ciertos niveles de batalla espiritual pueden requerir la intensidad y el enfoque que el ayuno proporciona. En el Antiguo Testamento vemos al rey Josafat proclamando un ayuno nacional ante una amenaza de invasión, Segunda de Crónicas 20, 3. Este acto de humildad y búsqueda de Dios resultó en una victoria milagrosa sobre los enemigos, sin que el pueblo de Judá tuviera que luchar. El libro de Daniel nos proporciona otro ejemplo poderoso. Daniel ayunó durante 21 días, buscando entendimiento de una visión, Daniel 10. Durante este período se estaba librando una batalla espiritual en los reinos celestiales, y la persistencia de Daniel en oración y ayuno eventualmente resultó en un avance y revelación divina. Es importante entender que el ayuno no es una fórmula mágica para la liberación espiritual. En cambio,
nos ayuda a enfocarnos en Dios, intensifica nuestras oraciones y nos coloca en una posición de dependencia total de Dios. Esta postura de humildad y fe crea un ambiente propicio para la acción divina. El ayuno también puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra las tentaciones y los vicios personales. Al negar nuestros deseos físicos por comida, fortalecemos nuestra voluntad y nuestra capacidad de resistir otras tentaciones. Pablo habla sobre disciplinar su cuerpo y mantenerlo bajo control. 1 Corintios 9, 27. Y el ayuno puede ser una forma práctica de hacer esto. La verdadera liberación viene de Dios, no de nuestras propias acciones. El ayuno no nos hace más dignos de la liberación de Dios, sino que nos posiciona para recibir lo que Él ya desea darnos. Como dice Isaías 58, 6, «No es este el ayuno que he escogido, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo». Ayuno y sanidad. Aunque el ayuno no se presenta en la Biblia como una garantía de sanidad física, hay varias instancias donde el ayuno está asociado con la búsqueda de sanidad y restauración, tanto física como espiritual. En el Antiguo Testamento, vemos al rey David ayunando y orando por la vida de su hijo enfermo. 2 Samuel 12, 16 a 23. Aunque en este caso específico el niño no sobrevivió, la actitud de David demuestra una creencia en la eficacia del ayuno como parte de su súplica a Dios por sanidad. El profeta Isaías, al hablar sobre el verdadero ayuno que agrada a Dios, menciona la sanidad como uno de los resultados. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad brotará con rapidez. Isaías 58, 8. Aunque este versículo puede referirse tanto a la sanidad física como espiritual, establece una conexión entre el ayuno practicado con el corazón correcto y la manifestación de la sanidad divina. En el Nuevo Testamento, aunque Jesús no vinculó explícitamente el ayuno a la sanidad en sus enseñanzas, frecuentemente enfatizaba la importancia de la fe en la sanidad. El ayuno, como una expresión de fe y dependencia total de Dios, puede desempeñar un papel importante en este proceso. Es importante notar que el ayuno no debe verse como un sustituto para el tratamiento médico. En cambio, puede ser una práctica espiritual que complemente los cuidados médicos apropiados. El ayuno puede ayudarnos a enfocar nuestra fe en Dios como el gran médico, mientras también seguimos la orientación médica que Él provee a través de la ciencia y la medicina moderna. Además de la sanidad física, el ayuno puede desempeñar un papel significativo en la sanidad emocional y espiritual. Al alejarnos de las distracciones del mundo y enfocarnos en Dios, podemos encontrar sanidad para heridas emocionales, liberación de rencores y perdón para ofensas pasadas. El ayuno también puede ayudarnos a sanar hábitos perjudiciales y patrones de pensamiento negativos. Al disciplinar nuestro cuerpo a través del ayuno, podemos fortalecer nuestra voluntad y nuestra capacidad de hacer elecciones saludables en otras áreas de nuestras vidas. El ayuno no es una fórmula mágica para la sanidad. Dios, en su soberanía, elige cómo y cuándo sanar. El ayuno no nos hace más merecedores de la sanidad de Dios, sino que nos coloca en una posición de mayor dependencia y receptividad a su voluntad. Ayuno y toma de decisiones. En Hechos 13, 2 a 3, la iglesia en Antioquía estaba adorando al Señor y ayunando cuando recibieron dirección del Espíritu Santo para enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Después de recibir esta orientación, continuaron ayunando y orando antes de imponer las manos sobre Pablo y Bernabé y enviarlos. Este incidente nos muestra cómo el ayuno puede ayudarnos a 1. Agudizar nuestra sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. 2. Crear un ambiente de dependencia de Dios para recibir orientación. 3. Prepararnos espiritualmente para grandes emprendimientos. Otro ejemplo se encuentra en la vida de Esther. Ante la decisión crucial de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, Esther pidió que todos los judíos en Susa ayunaran por ella durante 3 días. Esther 4, 16.
Este ayuno colectivo precedió una de las decisiones más importantes y valientes de la historia de Israel. El ayuno nos ayuda en la toma de decisiones de varias maneras. 1. Claridad mental. Al abstenernos de comida, nuestra mente puede volverse más enfocada y clara, libre de las distracciones de los deseos físicos. 2. Priorización espiritual. El ayuno nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4, colocando nuestras prioridades espirituales en primer plano. 3. Humildad. El ayuno nos recuerda nuestra dependencia de Dios, creando una actitud de humildad que es esencial para recibir la orientación divina. 4. Intensificación de la oración. El ayuno frecuentemente intensifica nuestras oraciones, permitiéndonos buscar a Dios con más fervor por su dirección. 5. Demostración de seriedad. El ayuno demuestra a Dios, y a nosotros mismos, la seriedad con la que estamos tratando la decisión en cuestión. Ayuno e intercesión. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Daniel. En el capítulo 9 de su libro, vemos a Daniel ayunando y orando intensamente por su pueblo. Él dice: «Me volví al Señor Dios para buscarlo en oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza». Daniel 9:3. Daniel estaba intercediendo por el pueblo de Israel, confesando sus pecados y buscando el perdón y la restauración de Dios. Otro ejemplo notable es el de Esther. Cuando su pueblo estaba amenazado de genocidio, Esther pidió que todos los judíos en Susa ayunaran por ella durante 3 días antes de que ella se presentara ante el rey para interceder. Esther 4:16. Este ayuno colectivo demostró la unidad del pueblo en su súplica a Dios y precedió una gran liberación. En el Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva ayunando y orando antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Hechos 13:3. Este es un ejemplo de intercesión por aquellos que están siendo enviados al campo misionero. El ayuno en la intercesión sirve para varios propósitos. 1. Intensifica nuestras oraciones. El ayuno nos ayuda a enfocar más intensamente en nuestras oraciones, eliminando distracciones y demostrando la seriedad de nuestras súplicas. 2. Demuestra empatía. Al privarnos de comida, de cierta forma nos identificamos con el sufrimiento de aquellos por quienes estamos intercediendo. 3. Expresa urgencia. El ayuno puede ser una forma de expresar a Dios la urgencia de nuestra petición. 4. Promueve unidad. Cuando se practica en grupo, el ayuno puede unir a los creyentes en un propósito común de intercesión. 5. Aumenta nuestra dependencia de Dios. El ayuno nos recuerda nuestra total dependencia de Dios, no solo para nuestras necesidades, sino también para las necesidades de aquellos por quienes intercedemos. Es importante recordar, sin embargo, que el ayuno no es una forma de manipular a Dios o de forzarlo a responder nuestras oraciones de la manera que deseamos. En cambio, es una forma de alinearnos con la voluntad de Dios y de demostrar nuestra seriedad y compromiso en buscar su intervención. El ayuno intercesor no debe practicarse con un espíritu de superioridad o juicio en relación a aquellos por quienes estamos orando. En cambio, debe hacerse con humildad, reconociendo nuestra propia necesidad de gracia y misericordia. Ayuno y arrepentimiento. Uno de los ejemplos más notables de ayuno ligado al arrepentimiento se encuentra en el libro de Jonás. Cuando Jonás finalmente obedeció a Dios y predicó en Nínive, el rey de la ciudad proclamó un ayuno nacional como parte de su arrepentimiento. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no coman ni beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios con todas sus fuerzas, abandonen sus malos caminos y la violencia. Jonás 3:7-8. Este ayuno colectivo, combinado con el verdadero arrepentimiento, resultó en que Dios desviara el juicio que estaba a punto de caer sobre Nínive. En el libro de Joel encontramos otro llamado al arrepentimiento nacional a través del ayuno. Ahora bien, declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12. Aquí,
El ayuno se ve como una expresión tangible de un corazón vuelto hacia Dios en arrepentimiento. El ayuno en el contexto del arrepentimiento sirve para varios propósitos. 1. Demuestra seriedad. El acto de abstenerse de comida demuestra la seriedad con la que estamos tratando nuestro pecado y nuestro deseo de cambio. 2. Promueve autorreflexión. El ayuno nos da tiempo y espacio para reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes, llevando a un arrepentimiento más profundo. 3. Expresa humildad. El ayuno nos recuerda nuestra debilidad y dependencia de Dios, creando un corazón humilde que es esencial para el verdadero arrepentimiento. 4. Intensifica nuestras oraciones. El ayuno puede intensificar nuestras oraciones de confesión y súplica por perdón. 5. Simboliza la eliminación del pecado. Así como nos abstenemos de comida durante el ayuno, el arrepentimiento involucra abstenerse del pecado. El ayuno en sí no garantiza el perdón o la aceptación de Dios. El profeta Isaías advirtió contra ayunos hipócritas que no estaban acompañados de un verdadero cambio de corazón y acciones. Isaías 58. El verdadero arrepentimiento involucra no solo el acto externo de ayunar, sino un cambio interno de corazón y comportamiento. Jesús, en su enseñanza sobre el ayuno en el Sermón del Monte, también enfatizó la importancia de la motivación correcta. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Mateo 6, 16. El ayuno para el arrepentimiento debe ser una expresión sincera de un corazón contrito, no una exhibición externa de piedad. Aunque el ayuno puede ser una herramienta útil en el proceso de arrepentimiento, es la gracia de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, Romanos 2, 4, y es a través del sacrificio de Jesús que recibimos el perdón, Efesios 1, 7. El ayuno en el contexto del arrepentimiento no es un castigo autoimpuesto, sino una oportunidad para enfocarnos intensamente en Dios, permitiendo que su Espíritu nos convenza de pecado y nos guíe a una vida transformada. Como escribió Pablo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7, 10. Ayuno y rompimiento de maldiciones. Un ejemplo bíblico que a veces se cita en este contexto es el incidente en Marcos 9, donde Jesús expulsa a un demonio que los discípulos no pudieron expulsar. Cuando le preguntaron por qué fallaron, Jesús respondió: «Esta clase solo sale con oración y ayuno». Marcos 9, 29. La palabra ayuno está presente en algunos manuscritos antiguos. Aunque este incidente no menciona específicamente maldiciones, sugiere que ciertos niveles de batalla espiritual pueden requerir un nivel más intenso de búsqueda espiritual, que puede incluir el ayuno. La conexión entre ayuno y rompimiento de maldiciones generalmente se basa en los siguientes principios. 1. Intensificación de la oración. El ayuno puede intensificar nuestras oraciones, haciéndolas más enfocadas y fervorosas. 2. Demostración de seriedad. El ayuno demuestra a Dios y a nosotros mismos la seriedad con la que estamos tratando la situación. 3. Humildad y dependencia. El ayuno nos coloca en una posición de humildad y total dependencia de Dios, que es crucial en la batalla espiritual. 4. Enfoque espiritual. Al abstenernos de comida, podemos concentrarnos más intensamente en las cuestiones espirituales en juego. 5. Fortalecimiento de la fe. El ayuno puede fortalecer nuestra fe, ayudándonos a confiar más plenamente en el poder de Dios para romper maldiciones y traer liberación. El ayuno no tiene poder inherente para romper maldiciones. La verdadera autoridad sobre maldiciones y fuerzas espirituales proviene de Cristo. Como escribió Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Debemos tener cuidado de no ver el ayuno como una fórmula mágica o un ritual que garantiza resultados automáticos. El ayuno debe practicarse siempre en conjunto con la fe en Cristo, la oración y la obediencia a la palabra de Dios.
No todos los problemas o dificultades en nuestras vidas son resultado de maldiciones. Muchas veces, lo que percibimos como una maldición puede ser el resultado de elecciones pecaminosas, circunstancias difíciles o simplemente parte de la realidad de vivir en un mundo caído. Cuando se trata de lidiar con maldiciones o influencias espirituales negativas, la Biblia nos anima a 1. Poner nuestra fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Gálatas 3:13. 2. Resistir al diablo manteniéndonos firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. 3. Ponerse toda la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. 4. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Santiago 4:7. 5. Buscar a Dios en oración. Filipenses 4:6-7. El ayuno puede ser una parte valiosa de este proceso, ayudándonos a enfocar más intensamente en Dios y a fortalecer nuestra determinación espiritual. Sin embargo, debe verse como una herramienta de apoyo en nuestra vida espiritual, no como un sustituto de la fe en Cristo o la obediencia a su palabra. A lo largo de este estudio, exploramos el ayuno en sus diversas facetas bíblicas y espirituales. Vimos cómo esta práctica antigua, lejos de ser un ritual obsoleto, sigue siendo una herramienta poderosa para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra vida espiritual. El ayuno, como hemos observado, no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos a Dios, ya sea en la búsqueda de dirección, en el arrepentimiento, en la intercesión o simplemente como un acto de adoración. El ayuno nos ayuda a enfocar nuestra atención en el Señor y a reconocer nuestra total dependencia de Él. Es importante destacar que el ayuno no es una fórmula mágica o una manera de manipular a Dios. Jesús nos advirtió contra el ayuno hipócrita y ostentoso. El verdadero poder del ayuno reside en la sinceridad del corazón con que se practica y en la gracia de Dios que responde a nuestra búsqueda. También vimos que el ayuno puede tomar varias formas, desde la abstinencia total de alimentos por un período, hasta formas más moderadas como el ayuno parcial o el ayuno de Daniel. La forma específica del ayuno es menos importante que la actitud del corazón y el propósito detrás de él. Al considerar incorporar el ayuno en nuestra vida espiritual, es crucial recordar que esta práctica debe estar siempre acompañada de oración, estudio de la palabra y una vida de obediencia a Dios. El ayuno no sustituye estos elementos esenciales de la fe cristiana, sino que los complementa e intensifica. Que podamos, como el salmista, decir: «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo», Salmo 42:2, y que el ayuno sea una expresión de esa sed, llevándonos a una comunión más íntima con nuestro Creador y Redentor.